El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Fernando Valero González es director de la Clínica de Reconstrucción Articular Hombro y Codo SC, titular del curso de alta especialidad en reconstrucción de articular hombro y codo, Hospital Ángeles del Pedregal. Exdirector del Comité de Hombro y Codo del Colegio Mexicano de Ortopedia, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, AC, y expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía, AMECRA. El doctor Valero hablará sobre ¿siempre se debe operar una lesión del manguito de los rotadores? Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar en esta ocasión sobre si hay que operar las lesiones del mango de los rotadores siempre de los siempre, de manera inicial. Es un hecho que no existe un consenso. Las guías de 2012 de la Academia sí lo dejaron claro. Mostraron que toda la evidencia que existía a favor de la cirugía era débil. Los partidarios de la cirugía se enojaron, dijeron que sí había mucha evidencia, pero el problema es que no hay evidencia dura. La evidencia que existe cuando mucho es de una potencia moderada. En el 19, 7 años después, se hace una nueva guía y en esta guía menciona que los resultados para el tratamiento del tratamiento de los desgarros pequeños y medianos es exactamente el resultado, es igual en el caso de que se operen o de que no se opere. Y esto tiene que ver mucho con las respuestas y las calificaciones que dan los propios pacientes a los resultados de los tratamientos. Con relación al tratamiento conservador no quirúrgico a largo plazo, es un hecho que produce mejoría, ¿sí? Aún en los desgarros de espesor total, pero el paciente debe de saber que entre 5 y 10 años va a cambiar ese hombro, va a haber mayor deterioro, mayor retracción, etcétera, va a haber mayor compromiso de la articulación. Con relación al manejo operatorio, bueno, pues el manejo operatorio siempre va a arrojar buenos números en los scores, siempre y cuando cicatrice la reparación. Si esta no cicatriza, pues los resultados entre la no cicatrización y el tratamiento conservador son iguales. Así que aquí tenemos una evidencia de moderada fortaleza. Así que la sugerencia debe ser moderada en ese sentido. La verdad es que cada vez más pacientes llegan y están reacios a ser operados y cada vez vemos a mayor número de cirujanos presionando al paciente para que se opere, hablándoles hasta sus casas para ver si se van a operar o no, lo cual es muy criticable. Sobre todo cuando vemos esto, la evidencia, la verdad de lo que estamos viendo, es que en una revisión que hicimos el mes pasado con el criterio de búsqueda de tratamiento de los desgarros de mango rotador, obtuvimos 4.184 ítems y de ellos 2.156 correspondían a tratamiento artroscópico. El problema de esto es mucha evidencia. Seguramente los partidarios de la cirugía dirán que es mucha evidencia. El problema es que el nivel de evidencia es 4 y 5. Y el tratamiento no quirúrgico tiene niveles de evidencia 1 y 2. O sea, no podemos comparar peras con manzanas, ¿sí? No podemos comparar frutas maduras con frutas pasadas. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que seguimos endiosados con la P menor de 0.05, la cual es manejable, es manipulable, hay mucho escrito al respecto, y nos estamos alejando, que no debería ser el caso de nosotros que somos cirujanos, de los PROMs y de los índices de mejoría mínima clínica evidente. Entonces, eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar si queremos mejorar y justificar más el tratamiento quirúrgico de estas lesiones. Tampoco es cierto que la mayoría de las lesiones se operen. En Estados Unidos solamente 4.4% de los pacientes se operan. Así que no son esas cantidades que nos muestran las casas comerciales. Tampoco existe una relación entre el tamaño, la duración de la sintomatología, el tiempo de evolución y el tamaño del desgarro, ¿sí? Así que podemos encontrar desgarros muy pequeños, muy dolorosos, muy escandalosos, y podemos tener desgarros gigantescos, masivos, ¿sí? Que no tengan ninguna sintomatología y con rangos de movilidad normales. Así que no existen esos generadores. Ya dijimos que los resultados son buenos y cicatriza, pero también debemos de tener conscientes los que somos cirujanos que si empezamos a hacer liberaciones a tontas y a locas, como algunas escuelas lo han preconizado, los rangos de reruptura pueden ir hasta el 91%, ¿sí? Y
Además, en el trabajo de Lisa Gatz más reciente, hasta el 94%. El problema es que no se le dan seguimientos más allá de 2 años. Se quedan a 2 años y no ven qué pasa después. Ese es uno de los grandes problemas. Y un ejemplo es este trabajo. Este trabajo es de este año, de hace un par de meses, y en el que estamos viendo que ahora quieren una triple fila, más anclas, más dinero, ¿sí? Calificar el procedimiento de más complicado, por lo tanto, más dinero. Yo creo que ese es un error grave. Estamos dejando que las casas comerciales digan qué hacer, ¿de acuerdo? Y no seamos los médicos los que digamos qué hacer. Es un problema a nivel mundial el que se haya elevado tanto el tratamiento artroscópico, sobre todo artroscópico del mango de los rotadores. Y esto tiene que ver mucho con las ganancias, con los royalties, con las casas comerciales, con los intermediarios, con grupos de médicos o con médicos, con los hospitales, etcétera, etcétera. Hay un estudio de Finlandia que dice que no se justifica bajo ninguna razón desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de análisis costo-beneficio, ¿de acuerdo?, la cirugía en el tratamiento del mango rotador comparado con el tratamiento no conservador. Nos tiene que quedar claro que el 31% de los desgarros tratados a cielo abierto van a tener rupturas, pero el 47% de los artroscópicos, ¿de acuerdo? Y hasta el 91% en las masivas, según esta bibliografía. Ya sé que están pensando que es bibliografía vieja, vamos ahorita para allá. Otro aspecto muy importante es que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que entender y aprender de las enfermedades, tenemos que conocerlas, tenemos que dejar de quedarnos con la idea del pinzamiento, de la rupturita, de que si crece. No, tenemos que entender muy bien el papel de las comorbilidades en la génesis de la enfermedad. Tenemos que entender muy bien el papel de las comorbilidades en la reparación y en el futuro de la enfermedad. Si nosotros lo entendemos y se lo comunicamos a nuestros pacientes, va a ser más fácil y más sencillo establecer un pronóstico y seleccionar junto con nuestro paciente la mejor opción de tratamiento, conservador o quirúrgica. ¿Sí? ¿Y qué dice la evidencia reciente? Bueno, pues la evidencia reciente dice en el artículo de Superior Derecho, dice, la fisioterapia no cura. Es un hecho que la fisioterapia no cura, no va a reparar un mango. Pero también es un hecho que los pacientes están llevando a cirugía tontas y a locas, ¿sí? Con cuestiones de mitos, como decirles que si se operan, ¿sí?, ya no van a desarrollar artropatía o la articulación les va a durar más. Y esto no es cierto, ¿sí? No hay evidencia de que eso suceda, al contrario, la evidencia al revés. ¿De acuerdo? También podemos ver en este artículo en el que se hace la comparación de una y contra otra técnica, y que si bien existe mejoría, lo cierto es que la relevancia clínica no se reporta al momento de hacer los prompts y de platicar directamente con el paciente. Existen algunos factores como la generación grasa, el sexo, fumadores, cómo está el subescapular, que van a influir en los reportes a 1 y 2 años. Tenemos que ser más críticos en lo que leemos. En la comparación entre los dos tipos de reparación, para ver si alguno ofrecía mejor que otra, a 2 años ninguna mejoría entre abierta o artroscópica. Al contrario, se dice que hay mejor función en la abierta, pero al final esto no es tan significativo. En los seguimientos a muy largo plazo, y estamos hablando de 10 a 12 años, tenemos una tasa de ruptura del 21%. Esto es 1 de cada 5 que reparemos van a caer en un sistema, un transoceus equivalent. Entonces, tenemos que tener eso en mente cuando estamos pensando en operar, ¿sí? Y recuerden esto que les decía yo ahorita, el tratamiento quirúrgico no protege contra la degeneración articular ni contra la artropatía del desgarro de los rotadores. Este es el tipo de trabajos que deben ser el futuro, con objetivos muy claros acerca de qué vamos a hacer con ellos. Es un trabajo que acaba de comenzar apenas el año pasado, ¿sí? Incluye, y esto es lo importante, los prompts, los autorreportes de los pacientes de cómo están. Incluye muy bien un análisis de los efectos adversos. Estos son el tipo de trabajos que deberíamos nosotros de buscar. Debemos reparar el desgarro, debemos de pensar en qué es lo que quiere el paciente, qué es lo mejor para el paciente y cómo vamos a tener la satisfacción del paciente, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que la resonancia no sirve para indicar una cirugía. Es decir, la resonancia sirve para estadificar y clasificar un desgarro y con eso definir pronóstico y tratamiento. ¿De acuerdo? No sirve, no es una licencia para operar. Respondiendo a la pregunta, ¿debemos de operar al paciente? No siempre. Yo diría, en mi caso particular, que siempre el paciente debe pasar por un tratamiento conservador, salvo los traumáticos, y los verdaderamente traumáticos, no aquellos que queremos hacer traumáticos. Es un hecho que debemos de conocer más. Este artículo del 2019 del JAWS dice claramente, ¿sí?, que el conocimiento de la historia natural ha fortalecido y fortalecerá las indicaciones de la cirugía en medida que conozcamos más cómo interactúan las comorbilidades con el paciente y poder indicar una cirugía correctamente.
saber o poder hacer algo, en este caso la cirugía, no implica tener que hacerlo siempre. Muchas gracias.